Mi nombre es Pablo, siervo del Señor Jesucristo, llamado a ser apóstol y separado desde el vientre de mi madre. Permítanme compartir un poco de mi historia, porque mi vida ha estado llena de intensas experiencias. Nací en Tarso, una bulliciosa ciudad de Cilicia, donde las culturas se entrecruzaban y las lenguas se mezclaban como hilos de un gran tapiz de conocimientos. Mi padre, un fariseo respetado, mantuvo la tradición y me educó según las leyes de Moisés. Desde muy joven, fui inquieto y ardiente en mis convicciones. Mi mente voraz buscaba entender los designios divinos, pero no comprendía la gracia que me aguardaba. Crecí inmerso en la cultura judía, absorbiendo las sagradas escrituras como parte esencial de mi formación. A los pies de Gamaliel, renombrado maestro de la ley, perfeccioné mis conocimientos sobre las tradiciones de los antiguos. Bajo su tutela, me convertí en un fariseo entregado, ferviente en la defensa de la fe y en la estricta observancia de las normas religiosas. Mi educación incluía no solo las escrituras, sino también las interpretaciones de los maestros que me habían precedido. Perseguí fervientemente a los seguidores del camino, a los que se atrevían a llamar Señor a Jesús. En mi ceguera espiritual, creía que servía a Dios persiguiendo a quienes se atrevían a apartarse de las tradiciones que yo guardaba con tanto celo. Pero poco sabía lo que me esperaba. Así está escrito en 1 Corintios capítulo 1, versículos 27 a 29. Pero Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Y Dios ha escogido lo insignificante del mundo y lo despreciable, lo que no es, para destruir lo que sí es, a fin de que nadie se gloríe delante de Dios. El mensaje de Jehová Altísimo es claro. Su elección recae sobre aquellos a quienes el mundo suele despreciar. No son los notables, los sabios según la carne o los poderosos a los que Dios llama a la prominencia. Por el contrario, se deleita en elegir a los aparentemente necios y a las personas que el mundo juzga malvadas. Esto es lo que me ocurrió a mí. Un día, mientras viajaba a Damasco con cartas de autoridad para arrestar a los discípulos del Nazareno, fui confrontado por una luz celestial. Una luz que me cegó físicamente, pero que iluminó mi alma espiritualmente. Cristo mismo, a quien yo perseguía, me habló en el camino polvoriento, cuestionando mi persecución y revelando su plan para mí. Mi vida se transformó en aquel momento. De perseguidor pasé a ser seguidor. Me bauticé y, guiado por el Espíritu Santo, empecé a proclamar el Evangelio que antes había intentado apagar. Mi viaje no fue fácil. Naufragué. Fui azotado y encarcelado, pero a pesar de todo vi que la mano divina me sostenía. Me llamaron tonto, loco, pero aprendí a gloriarme en mis debilidades, porque es en la debilidad donde se manifiesta la fuerza de Cristo. He viajado por muchas tierras, me he enfrentado a peligros de todo tipo, y en cada desafío he experimentado la abundante gracia de mi Salvador. No soy digno de la vocación que he recibido, pero es por gracia que soy lo que soy. Que el mérito sea del Señor, porque es Él quien obra en mí. Mi historia es la historia de la transformación por la fe, del perseguidor que se convirtió en apóstol, del fariseo que se convirtió en siervo de la gracia redentora. Pero no he estado solo en este viaje. Jehová Dios ha derramado bendiciones sobre mi ministerio a través de su fiel compañero Bernabé. Desde los primeros días de nuestros viajes, cuando la luz del Evangelio empezó a brillar en mi corazón y la transformación del Señor se hizo evidente, Bernabé estuvo a mi lado, un regalo divino en mi camino. Recuerdo la época en que, llamándome todavía Saulo, era un perseguidor de la fe cristiana, cegado por la ignorancia. Sin embargo, Bernabé, cuyo nombre significa Hijo del Consuelo, fue elegido por el Señor mismo para ser la voz que calmara los temores, la mano que levantara a los caídos. Fue Él quien intercedió por mí ante los apóstoles cuando todos dudaban de la sinceridad de mi conversión. A lo largo de nuestros viajes misioneros, la presencia de Bernabé resultó ser una fuente inagotable de aliento. Cuando nos enfrentábamos a retos y dudas, era Él quien, con sabiduría y discernimiento, nos recordaba el propósito divino que nos había reunido en esta misión. Su generosidad no tenía límites, y su voluntad de sacrificio por el Evangelio ejemplificaba la verdadera naturaleza del cristianismo. Bernabé no solo compartía la buena nueva con fervor,
sino que también estaba dispuesto a dar un paso al frente, a ofrecerse como instrumento en manos del Altísimo. Fue mediante la colaboración, el trabajo en común y el reparto de responsabilidades como vimos expandirse ante nosotros el reino de Dios. En medio de la adversidad, cuando fuimos apedreados y expulsados de las ciudades, la perseverante presencia de Bernabé nos recordó que estábamos en el centro de la voluntad de Dios. Sus sabios consejos resuenan en mi corazón hasta el día de hoy, como un bálsamo para el alma cansada del guerrero que continúa en la batalla espiritual. En gratitud a Dios y a la obra del Espíritu Santo en Bernabé, reconozco que su importancia en mi ministerio trasciende las palabras. Que su dedicación, amor y fe sean un testimonio vivo de la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo. Fui agraciado con la comprensión de que la salvación no era exclusiva del pueblo judío, sino que se extendía a todos los gentiles. Esta revelación divina abrió ante mí un vasto campo de misión, y me lancé de todo corazón a la tarea. La responsabilidad de llevar el mensaje del Evangelio a los alejados de la alianza fue una carga que asumí con alegría y asombro. En mis viajes, fui testigo de la transformación de corazones gentiles que antes habían estado sumidos en las tinieblas del paganismo, pero que ahora brillaban con la luz de la verdad. La importancia de esta misión trasciende las fronteras étnicas y geográficas, porque me di cuenta de que a todos alcanza por igual la redención en Cristo. Al proclamar la salvación a los gentiles, me enfrenté a desafíos inimaginables. Me enfrenté a peligros, naufragios, azotes y encarcelamientos, pero la convicción de que el Evangelio era el mensaje liberador para todos los pueblos me espoleó. No me consideraba digno de la tarea, pero la gracia de Dios me sostuvo en medio de la adversidad. Al observar las comunidades que se formaban entre los gentiles, mi corazón rebosaba de gratitud. La Iglesia, formada por judíos y gentiles, era una expresión viva de la reconciliación obrada por Cristo. Donde antes había división, ahora había unidad en Cristo Jesús. Desde el momento en que fui llamado por el Señor en el camino de Damasco, mi vida se dedicó totalmente a difundir el mensaje de Jesucristo y a edificar la Iglesia. He sido bendecido con revelaciones divinas, que no me fueron dadas a través de los hombres, sino directamente por el Señor Jehová. Estas revelaciones, que he compartido en mis cartas, son fundamentales para comprender el Evangelio y edificar la fe de los fieles. Es por la gracia de Dios que he podido desempeñar un papel central en la revelación de los misterios ocultos desde la fundación del mundo. En la carta a los Romanos, expresé de forma clara y concisa la justificación por la fe, revelando que el justo vivirá por la fe. Con palabras inspiradas traté de derribar barreras, subrayando que en Cristo no hay distinción entre judíos y gentiles. Todos son justificados gratuitamente por la fe en Jesús. En Corintios, me enfrenté a los desafíos de la comunidad cristiana y traté de orientar sobre la verdadera sabiduría que solo puede encontrarse en Cristo. Hablé de la resurrección de entre los muertos y de la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. En la carta a los Gálatas, combatí la falsa doctrina de la justificación por las obras de la ley, reforzando la libertad que tenemos en Cristo. Sostuve que somos justificados por la fe, no por las obras de la ley, y animé a los hermanos y hermanas a mantenerse firmes en la libertad con la que Cristo los ha liberado. A los efesios les desvelé los misterios de Dios sobre la unidad de los creyentes, judíos y gentiles, en el cuerpo de Cristo. En mi exhortación, destaqué la importancia vital de ponernos la armadura espiritual que el Señor nos da para resistir los astutos ataques del maligno. Instruí a todos sobre la relevancia de cada pieza de esta protección divina, para que podamos mantenernos firmes en la batalla espiritual que afrontamos a diario. Comencé haciendo hincapié en el cinturón de la verdad, instando a todos a vivir con integridad y sinceridad, cimentados en la verdad inquebrantable de la palabra de Dios. A continuación, hice hincapié en la coraza de justicia, animando a practicar una vida recta y justa, protegiendo nuestros corazones de los ataques del enemigo. Al mencionar las sandalias del Evangelio de la Paz, animé a difundir el Evangelio para que, donde quiera que fuéramos, pudiéramos llevar el mensaje reconciliador de Cristo. También me referí al escudo de la fe, subrayando la importancia de confiar plenamente en el Señor, porque la fe es nuestra defensa contra los dardos encendidos del maligno.
Fui incisivo sobre el yelmo de la salvación, recordando a todos la necesidad de mantener nuestras mentes protegidas por la certeza de la salvación en Cristo. Y por último, destaqué la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, como nuestra arma ofensiva y defensiva por excelencia. Colosenses recibió mi carta, en la que subrayé la preeminencia de Cristo sobre todas las cosas y la importancia de permanecer firmes en la fe, cimentados en la verdad del Evangelio. En Tesalonicenses, animé a los hermanos a permanecer vigilantes a la espera de la segunda venida del Señor, consolándoles con la esperanza de la resurrección de entre los muertos. Timoteo y Tito, mis amados discípulos, recibieron cartas en las que les compartía directrices pastorales y les exhortaba a ser fieles a la sana doctrina. Traté de capacitarlos para dirigir la iglesia con diligencia e integridad. En Filipenses di testimonio de mi amor y alegría, incluso en medio de la adversidad, mientras que en Filemón intercedí en favor de un esclavo convertido, subrayando su igualdad en Cristo. Hermanos y hermanas, estas cartas no son meras palabras humanas, sino de inspiración divina. Yo solo fui un instrumento en manos de Jehová para transmitir su sabiduría y revelación. Que todos los que lean estas palabras sean edificados en la fe y vivan de acuerdo con la voluntad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Ahora quiero compartir con ustedes algunos principios esenciales para la formación de líderes, especialmente de mi amado discípulo Timoteo. La formación de líderes requiere una base sólida en la palabra de Dios. Animé a Timoteo a estudiar las Escrituras con diligencia, profundizando en la verdad que nos guía. Insté a Timoteo a buscar incesantemente el rostro del Señor, a depender de la comunión constante con Dios. El liderazgo, en esencia, es un servicio prestado al reino, y solo a través de la oración podemos recibir la dirección celestial que necesitamos para guiar al pueblo de Dios. En cuanto al carácter, instruí a Timoteo para que fuera un ejemplo en palabra, conducta, amor, fe y pureza. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Además de a Timoteo, animé a muchos otros a desarrollar sus dones y talentos para servir en el reino de Dios. Hoy, mi corazón se desborda al recordar las iglesias que, junto con vosotros, tuvimos la alegría de plantar en el nombre del Señor. Corinto, una ciudad marcada por la diversidad y el dinamismo, acogió el mensaje evangélico con el corazón abierto. El trabajo y la dedicación de muchos hermanos, entre ellos Timoteo, fueron fundamentales para el establecimiento de la iglesia allí. El Espíritu Santo sopló sobre nosotros, permitiéndonos afrontar los retos y construir una comunidad sólida en la que la fe floreció como un jardín bien cuidado. En Éfeso, las raíces del Evangelio penetraron profundamente, transformando vidas y construyendo cimientos inquebrantables. La resistencia no nos intimidaba. Al contrario, reforzaba nuestra convicción de que la luz de Cristo es irresistible. Recuerdo las largas noches de enseñanza, las lágrimas derramadas en oración y las sonrisas de gratitud en los rostros de los conversos. Timoteo, tu sabio y firme liderazgo contribuyó notablemente al crecimiento y la estabilidad de esta comunidad. En Filipos nos enfrentamos a la adversidad, pero la alegría del Señor fue siempre nuestra fuerza. Recuerdo experiencias notables, como la de la cárcel que nos acogió por amor al Evangelio. La perseverancia de aquella iglesia es un testimonio elocuente de la fidelidad de Dios. La presencia de Timoteo y tu ejemplo de fe animaron a la comunidad a mantenerse firme ante las pruebas. En la próspera Tesalónica, vimos cómo el Evangelio se extendía como el fuego a través de la paja seca. Las semillas de la palabra germinaron en corazones receptivos y la comunidad floreció en gratitud y adoración. Aprendimos juntos el poder transformador del mensaje de Cristo y los recuerdos de aquella época me calientan el corazón, incluso desde la distancia. Al recordar estas iglesias, no puedo dejar de mencionar a otros valiosos colaboradores, como Silas y Bernabé, y tantos otros que compartieron la carga y la alegría de este ministerio. Cada persona desempeñó un papel crucial en el desarrollo y fortalecimiento de estas comunidades. Ha llegado el momento de mi partida, el momento en que mis días en este mundo llegan a su fin. No afronto la muerte con tristeza, sino con la certeza de haber corrido mi carrera con fe y dedicación. Recuerdo las luchas, la persecución a la que me enfrenté por difundir la palabra del Señor. A menudo fui encarcelado, azotado, pero en ningún momento abandoné la fe que me impulsaba. El Señor siempre estuvo a mi lado,
guiándome en cada paso del camino, incluso en los momentos más oscuros. Ahora miro hacia atrás y veo el camino que he recorrido, las iglesias que he establecido, las comunidades que han florecido gracias a la palabra que he compartido. No fue un viaje fácil, pero sí gratificante. Sé que dejé un legado, un testimonio que perdurará en la memoria de quienes escucharon mis palabras. Mi mente se remonta al camino de Damasco, donde fui confrontado con la verdad divina. En aquel momento, mi vida cambió por completo. Pasé de perseguidor a seguidor, de opositor a defensor de la fe que antes había intentado extinguir. La gracia de Dios me transformó y, a partir de ese momento, dediqué mi vida a difundir la buena nueva. Los viajes misioneros fueron arduos, pero necesarios. Recorrí pueblos y aldeas, me enfrenté a desafíos y resistencias, pero la llama de la fe que ardía en mi corazón nunca se apagó. Incluso en las tormentas más intensas, la luz de la esperanza me guió hacia adelante. Ha llegado el momento de dejar este cuerpo mortal, de descansar de las labores terrenales. No temo a la muerte, porque sé que solo es la puerta a la eternidad al lado de mi Señor. Me espera la corona de la justicia, porque he combatido el buen combate, he completado la carrera y he guardado la fe. Dejo atrás las cartas escritas con amor y exhortación, palabras que seguirán inspirando y guiando a quienes busquen el camino de la verdad. No me veo como alguien extraordinario, sino como un frágil recipiente utilizado por el Señor para transmitir su mensaje. Os pido a todos que os mantengáis firmes en vuestra fe, que perseveréis en la adversidad, porque la vida es efímera y la verdadera recompensa está más allá de este mundo pasajero. Que la paz del Señor esté con vosotros y que sigáis viviendo según los principios que he compartido. Ha llegado el momento de descansar, de reunirme con quien dio sentido a mi existencia. Doy las gracias a todos los que han estado a mi lado, que han compartido las alegrías y los retos de este viaje. Que el amor y la gracia de Dios estén siempre con vosotros. Amén.